Hola a todas y a todos. Pues eso, vamos a hablar un poquito de pronunciación, de los errores Sí. más comunes, de cómo les ayudas tú, de lo que haces. Vamos a hablar un poquito de todo. Ujú. Así que Muy la bien. primera pregunta, que es obligada, aunque la respuesta también es obvia, ¿es necesario estudiar pronunciación? Pues sí. Claro que es necesario. A ver, bueno, la pronunciación es un componente más de la lengua, ¿no? Que hablamos. Lo que pasa es que tradicionalmente, pues bueno, pues se le da muchísima importancia a la gramática y el vocabulario, por ejemplo, y se olvidan de otros componentes, ¿no? Que también son necesarios. Ujú. Bueno, pasaba así antes, ¿no? Antes la lengua pues no se utilizaba como se utiliza ahora, hoy en día. Y entonces, pues claro, la gramática era esencial, digamos, ¿no? Pues para el escrito, para comunicarse, por ejemplo, por escrito. Pero ahora, de hecho, nació hace unos años, bastantes años ya, el método comunicativo, ¿no? Que al final, pues, las personas necesitaban la lengua para comunicarse. Y esa comunicación, pues, es oral, básicamente, ¿no? Ujú. Lo que se tiende a hacer ahora, ¿no? Se necesita la comunicación oral. Y entonces ahí la pronunciación es súper importante. ¿Y para que nos cuentes un poco, para que la gente sepa también lo que tú haces, cómo ayudas tú a los estudiantes y cuál es tu especialidad y tu punto fuerte? ¿Cómo es? Eh, bueno, pues a ver, yo ayudo a las personas que necesitan una comunicación oral, sea comprensión o sea producción, y cuando lo hacen con personas nativas, hay problemas. O no los entienden o no entienden ellos. Es decir, la comunicación tiene errores. Y eso frustra mucho, especialmente a personas que llevan muchos años estudiando. Entonces, pues Ujú. mi labor, ¿no? Lo que a mí me gusta hacer es ayudar a que esa comunicación sea mucho más fluida Ujú. y sobre todo también a ganar confianza. Hay muchas personas que vienen con falta de confianza, decir, es que mira, Ujú. tengo que hacer presentaciones en español y prefiero hacerlo en mi idioma. O enseguida que me dicen, ¿hablas inglés? Venga, pues sí, vamos a hablar en inglés, ¿no? Aunque yo sea de Portugal. Porque, bueno, pues me falta confianza. Eso Eso también es que, importante, ¿no? eso que has dicho es muy importante, lo de la confianza y lo de la escucha, porque yo eso lo decía mucho, aunque yo no soy experta en pronunciación, pero sí que es verdad que para mejorar la escucha, un vehículo es mejorar la pronunciación, ¿no? ¿De qué manera se produce este? Bueno, pues a mí, digamos que yo tampoco sigo un método principal, o sea, no sigo un método a pies juntillas, ¿no? Que decimos. Pero sí que a mí sí que sigo básicamente el método verbotonal, ¿no? El método verbotonal nace, bueno, en Francia hace pues, muchos años también, y se utiliza para las personas que tienen problemas de audición, niños, niñas sobre todo. Y entonces, ¿eso cómo se vincula a la enseñanza de lenguas? Pues el profesor Guberina, ¿no? Que es el padre, digamos, de este método, lo que dice es, las personas que estudian una lengua extranjera son sordas al Ujú. idioma que estudian. Entonces, como no pueden entenderlo, pues no pueden producirlo. Ujú. Lo que hacemos entonces es enseñarles a entenderlo, enseñarles a comprender, es decir, que llegue aquí al oído, oído cerebro, claro, para que así lo puedan hacer. Ujú. Entonces, pues ahí está una de las claves importantes, ¿no? Claro, más o menos que al registrar el sonido en su cerebro para pronunciarlo, también lo registran para entenderlo, ¿no? Más o menos sería, en pocas Exacto. palabras, algo así. Ujú, ujú, exacto, sí. Ujú. Y Sí, sí, bueno, exacto, que debemos dejar de ser sordos al idioma que estudiamos, ¿no? Algo así. Ujú. entiendo. Bueno, se dice mucho que... Ay, pero es que el español es súper fácil de pronunciar porque se Claro. lee exactamente como se escribe. ¿Esto es mito, es realidad? ¿Qué piensas tú? Es totalmente mito. No, no sé, me Totalmente gustaría mito. decirlo como. Lo puedo decir más alto, pero no más claro, ¿no? Es totalmente falso. Lo que pasa que es un mito. Y como mito, ¿no? Pues yo creo que. Bueno, pues nos va a costar mucho desterrarlo, por desgracia. Esto ha hecho muchísimo daño y sigue haciendo mucho daño, ¿no? A la enseñanza de lenguas, especialmente la del español, ¿no? U otras, como el español, que también se piensa que es fácil de pronunciar, ¿no? Ujú. Eh,
es verdad que, bueno, la pronunciación del inglés, ¿no? Porque el inglés está ahí. La pronunciación del inglés, la Bueno, pronunciación del español, pues sí, es verdad que la pronunciación del inglés se puede decir que es más difícil, pero bueno, es muy relativo, porque difícil para quién, ¿no? ¿Para qué? Depende de tu lengua materna muchas veces, ¿no? claro, pero se corresponden menos con la escritura realmente, ¿no? Exacto, Menos, exacto. pero tampoco es exacta en Exacto, español. sí, sí, sí. A ver, entonces se tiende a ir por ahí, ¿no? Pues como la escritura y lo que pronunciamos es bastante diferente en el inglés, pues es más difícil. Y por el español, pues como lo que escribimos y lo que pronunciamos, pues se parece un poco más, pues ya está, es más fácil, ¿no? Pero bueno, pues como comentaba antes con el método botonal, ¿no? Pues depende mucho de tu lengua materna, ¿no? Porque eso fija unas estructuras en el cerebro y luego puedes ser más o menos sordo a la lengua que quieres aprender, ¿no? Ujú. Entonces, el español es fácil o difícil, pues depende de tu lengua materna. Pero sobre todo yo creo que lo que hay que quitar es que el español se habla como se escribe, Ujú. porque estoy segura que tú que eres profesora, ¿no? Te das cuenta que no es así, aunque te lo hayan dicho. Ujú. Sí, además lo Bueno, oímos en la desde carrera o... pequeños. Desde pequeños. Exacto, exacto. Es que Nos lo también las dicen. personas nativas lo creen, Sí, ¿no? sí, sí. Todo el mundo, sí, sí, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, luego te pones a investigar un poquito más, ¿no? A rascar ahí y te das cuenta que no. Y te dices, ay, es verdad, no se pronuncia como se habla. Luego, además, si tú entiendes eso así, estás siendo reduccionista, ¿no? O sea, estás reduciendo mucho el idioma. ¿El idioma son sonidos? No, para nada. Tú puedes pronunciar los sonidos perfectamente bien, pero como no le des un poquito de entonación, un poco de emoción, o cojas, marques el ritmo, más o menos como se tiene que hacer, no te van a entender, ¿no? Y yo creo que eso, o tú misma te das cuenta en tus clases, ¿no? Sí. Pues eso, tú pronuncias toda la R perfecta, ¿no? Que es como la R perfecta, la D, la T, todo bien, pero pues la persona nativa, ¿no? Se queda como diciendo, pues no sé, no, no he entendido Ujú. bien, Y ¿no? te voy a preguntar de eso más tarde, pero primero Sí. una pregunta muy importante para los estudiantes es, ¿cuándo deberían empezar a estudiar pronunciación? Porque, bueno, notamos los que enseñamos español que no siempre se le da la importancia que tiene, incluso desde los propios profesores. Yo no soy experta en pronunciación y ayudo lo que puedo, pero obviamente no puedo ayudar como ayudas tú, ¿no? Ujú. Entonces, ¿en qué punto del aprendizaje? ¿Desde el principio? ¿No importa si es un poco más tarde? Eh, ¿Cuál sería tu consejo en este sentido? Ujú. Bueno, yo pienso que nunca es tarde. Nunca es tarde. Igual que nunca es tarde para aprender un idioma, ¿no? Da igual la edad que tengas. Ujú. Entonces, nunca es tarde para aprender pronunciación. Ahora bien, si hay una persona que quiere aprender un idioma, o amigos, amigas, ¿no? De los que nos están escuchando, yo recomiendo encarecidamente aprender pronunciación desde el minuto cero. Ujú. De hecho, lo ideal, incluso basándonos en este método verbotonal, ¿no? Lo ideal es empezar a aprender pronunciación antes Antes. de aprender gramática y vocabulario en sí. Esto ayuda muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo muy poco, porque, como seguro que comprendes, las personas que aprenden idiomas no están dispuestas a hacer esto, porque piensan que no, sin gramática, ¿dónde van a ir? ¿Cómo no me vas a enseñar gramática el primer día? No, no, no. Pero sí que he podido hacer, en algunos grupos he tenido la gran suerte de hacerlo y los resultados son fantásticos, Ujú. fantásticos. Aprender pronunciación antes de ver las palabras. Entonces, Es muy bueno, curioso. yo le he podido hacer esto en Turquía y en China. Y Ujú. los resultados es que han sido pero espectaculares, de verdad. Claro, no Eh, eliminar, por supuesto, ningún factor, ni vocabulario, ni gramática, que todo es importante, pero sí introducir pronunciación que está como más, vamos a decir, ninguneado, ¿no? La pronunciación está más ninguneada dentro de las habilidades de la lengua, es como la que está, bueno, pues ya totalmente, a ver, pronunciaré bien, ¿no? sí, sí, totalmente. A ver, lo que yo te decía era algo un poco ideal, empezar sin gramática, pero me refiero a empezar a lo mejor, bueno, hay
los especialistas, ¿no? Las personas expertas en esto proponen como las primeras 60 horas. Yo nunca lo he hecho en 60 horas, siempre son a lo mejor las 2 primeras clases, ¿no? También hay un componente que se nos olvida a veces en las clases, ¿no? Que es el componente afectivo. Entonces, si tú empiezas con buen rollo y empiezas con canciones, empiezas con intenta repetir, pero no te fijes en todos los sonidos, sino un poco en la música, estás ganando mucho, ¿no? Y estás ganando sobre todo que presten atención a la escucha, ¿no? Entonces, eso ya te digo, se propondrían las dos, por ejemplo, 2, 3 primeras clases o los primeros momentos, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que, claro, en una lengua hay que aprender la gramática, hay que aprender el vocabulario. Y también, pues, sobre todo, cómo se escucha, cómo escuchamos o cómo pronunciamos esto, ¿no? Ya, y tú tienes Y luego, creo estudiantes, que no he ¿sí? terminado de responder a lo que me Ah, decías, sí. ¿me lo puedes repetir? Bueno, sí, te preguntaba que por qué crees que se ningunea un poco la pronunciación, tanto en los libros como en las clases, como los propios estudiantes que no le dan tanta importancia a lo mejor a la pronunciación. Por ahí iba un poco la pregunta. Sí, es verdad. Bueno, ni los estudiantes ni nadie le da importancia a la pronunciación. Bueno, los estudiantes no se la dan, obviamente porque los profesores ni las profesoras se la dan, ¿no? Ujú. Pues hay una falta de formación, digamos, ¿no? Ni hay formación, por ejemplo, hay muchos másters de formación de profesores como Ujú. el español, como lengua extranjera, que no tienen el componente de pronunciación, de fonética Claro. en este máster. Entonces, pues hay muchos profesores, profesoras que no conocen eso. También hay muchos libros que no le prestan atención a eso, ¿no? A esa parte Ujú. de la pronunciación. Entonces, la pronunciación, claro, queda relegada a los últimos 5 minutos de la clase, con Claro. suerte. Con suerte. Algo residual, ¿no? Como algo así de una Ujú. pincelada, claro. Sí, creo que tienes Exacto, razón. exacto. Entonces, cuando falta tiempo, bueno, pues en la última clase, en los últimos 5 minutos, venga, pues vamos a la R, venga, pues vamos todos con vamos, ¿no? En plan, 5 minutos. Entonces, si no le das esta importancia, si tú le dedicas 2 minutos en tus clases, ¿no? Pues Claro. luego los estudiantes obviamente no le dan importancia, ¿no? Porque pues al final a lo que tú le dedicas tiempo es a lo que se cree que es Me importante, estoy ¿no? sintiendo culpable, Alexandra. Me estoy Bueno, no sintiendo quería mal. llegar ahí, ¿no? No quería llegar ahí. Eso es un puente. Entonces, ¿por qué profesores y profesoras no le dan la importancia? ¿No? Pues por como decía, hay falta de formación. No es culpa de. A ver, aquí, culpables, no culpables, pues yo creo que es un poco. Eso, pues, cómo está forma el sistema, digamos, ¿no? Sin los mismos libros manuales de español como lengua extranjera no tienen apenas nada de pronunciación o lo tienen al final del libro con repite esto, tono sube, tono baja, con suerte, que eso ya se empieza a hacer ahora, pero antes Ujú. eran los sonidos, básicamente, ¿no? Si en Es los verdad. másters no hay formación, si en las mismas carreras hay muy poco, o se le da poca importancia, ¿cómo luego los profesores y las profesoras van a hacerlo con sus estudiantes? Entonces, ¿cómo luego los estudiantes les van a dar la Claro, es como importancia? una cadena, ¿no? Que Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que nunca es tarde, como decía antes, ¿vale? Entonces yo pienso bueno, que hay que empezar en el momento que uno es consciente, ¿no? es Lo más verdad. importante es ser consciente. Y de hecho, sabes que yo contacté contigo justamente por eso. Bueno, que no lo hemos dicho al principio, pero nos conocimos porque tenemos un estudiante en común que estudia con las dos. Y entonces me contaba cosas de Alexandra, de lo que estudiaban en pronunciación, y yo, madre mía, qué interesante. Me encantaría saber más sobre esto porque es verdad que te especializas en, pues eso, en conversación, en gramática, en, digamos, lo que es la sintaxis, todo eso. Y dejas apartado, como profesora me refiero, ese aspecto tan importante que es la pronunciación con todo lo que engloba, ¿no? Entonces yo, de verdad, contigo tengo un propósito de enmienda de arreglar todo eso que he hecho no tan bien estos años. Así que precisamente por eso también, ¿no? Quiero que estés aquí para acercar eso a los estudiantes y que se hable un poquito más también de esto. Y ahora quería hablar más de la parte más práctica o más relacionada directamente con el trabajo que haces y con los estudiantes, ¿no? Porque me imagino que tienes estudiantes de muchos países, de muchos niveles, y me gustaría saber cuáles son los problemas principales que tienen, los que más se repiten sin importar su procedencia, y también si hay uno específico por procedencia, lo que tú consideres que es importante. Bueno, a ver, yo tengo, cuando hago el diagnóstico, ¿no? La primera clase, hago una tabla, ¿no? Pues con los problemas más
más importantes o los más comunes, ¿no? Que suelen cometer pues, las personas que estudian el español como lengua extranjera. En mi web se puede ver, ¿vale? Pues es esa tabla, ¿no? Con los diferentes errores. Entonces, hay una parte que es lo segmental, que es lo más conocido, que son los sonidos. Pues desde vocales a la T, la R, ¿no? La R suave. Pues esa sería la parte segmental. Y luego está la parte suprasegmental, que es la parte que engloba, digamos que va por fuera, ¿no? Que no tiene una letra, ¿no? O un símbolo que sería el ritmo, ¿no? Ahí está la acentuación también, el ritmo, y la entonación. Esos dos componentes realmente son los que te dan el acento extranjero al hablar. Lo que pasa que eso no se conoce, entonces, Claro. bueno, pues no se conoce tanto, digamos, ¿no? Entonces, pues digamos que el 90% de las estudiantes que recibo tienen problemas con el Claro. ritmo y la entonación. Y esa es parte de su acento, esa es parte de su acento extranjero. Pues también hay problemas, bueno, con la R, como se sabe, ¿no? Pero eso Sí. es tan conocido y además se le da tanta importancia que yo suelo quitarle importancia, suelo hablar poco, suelo no comentar, en plan, sí, bueno, la R, pues la R es como un sonido más, lo que pasa es que es tan hiperconocido, ¿no? Claro. Que se le da demasiada importancia, como hablábamos antes de lo de que se le da importancia o no, ¿no? Al final, pues como la R es lo que todo el mundo reconoce, súper fácil, ¿no? Pues al final es como no hablas bien o tienes acento extranjero porque no haces la R, ¿no? Pues eso es otro falso Es mito. un sonido más, ¿no? En realidad, no es Es, necesario... es un sonido más y además yo lo digo mucho, ¿no? Hay personas nativas que no pueden hacer la R. Yo Exacto. tengo un tío, yo siempre lo digo mi tío, un tío político, digamos, ¿no? Pero pues no la hace y, oye, no tiene ningún problema de comunicación el hombre, ¿eh? Claro. Nadie le dice, oh, ¿de dónde eres? ¿Sabes? Cuando habla. En fin. Claro, también esa es una parte que quería comentar contigo, pero bueno, lo comentamos más tarde. Pero pienso que tienes mucha razón en eso, ¿no? Que a veces nos obsesionamos o se obsesionan con ese sonido que bueno, que sí, que te ayuda a sonar un poquito más nativo, pero que a lo mejor no es lo que más, ¿no? No, Eh, no, exacto, no es lo que influye más en tu acento extranjero. De hecho, uno de los problemas con los que vienen, claro, me dicen, mira, personas que hacen la R perfectamente, este sonido perfectamente, las vocales, que oye, es un elemento súper complicado, ¿no? ujú, Sobre todo de hablantes del inglés. Pues que hacen las vocales bien y me dicen, mira, pues que voy a la tienda y digo, tal, una barra de pan, ¿no? Y, oye, ya saben que soy extranjero. Y eso pues, con mi R, ¿no? Que la R la hago súper bien y digo, pues sí, es verdad, tu R es perfecta. Pues claro, es que hay un problema ahí de entonación que ujú. enseguida, ¿sabes? La Que persona, canta, canta. exacto, canta, ¿no? Que la persona nativa no te va a decir nunca, mira la entonación, porque no lo sabe, ¿no? Porque falta, Claro. pues, la formación que hablábamos antes, ¿no? No lo sabe, no tiene por qué saberlo, ¿eh? Pero claro, pues a lo mejor sí que te dice, oye, pues, imagínate que la R no la hiciera bien, ¿no? Pues, oye, pues es verdad, es por la R, pero no es por la R. No realmente, ¿no? Es verdad, es verdad. Y ese en general, o sea, la entonación, todo lo que no es sonidos, pero algo así que sea muy característico de según nacionalidades o según Según nacionalidades. idiomas Bueno, pues maternos, a yo ver, diría. pues hablantes de portugués, hablantes de francés, Ujú. la R, por ejemplo, está velarizada, ¿no? Está en la parte de Exacto. atrás. Entonces eso pues canta mucho, que decíamos, ¿no? Pues se ve mucho y entonces pues bueno, hay el trabajo de activar la parte de la punta de la lengua, ¿no? Y de Ujú. la parte alveolar, ¿no? La parte delantera del paladar, digamos, ¿no? Sí. Pues ahí eso es un problema. Luego, el problema de las vocales para hablantes, pues, de ejemplo, del inglés. Ujú. eh, em, Entonación y ritmo está en general de todos, De independientemente todos. del idioma que hables, el ritmo y la entonación, pues no va a salir del todo bien, ¿no? Luego el problema también de la D, hay otro problema, ¿no? Con la Sí. D, o los sonidos aproximantes suaves, ¿no? D, Ujú. la B y la G, B. ¿no? Que son súper característicos del español, que no están... la verdad que no he tenido hablantes de todas las lenguas del mundo, obviamente,
pero en la mayoría de lenguas con las que he trabajado, o si no en todas, esos sonidos no están, son característicos del español y no se conocen porque Para no que, están en para los, li- que, no para están que, en los libros, ¿vale? pero Digamos, ni en siquiera español. los nativos lo conocen. Entonces, por No, ejemplo, para no. poner un ejemplo de una B aproximante, ¿qué Ujú. sería? Por ejemplo, ¿en qué palabra la encontramos? Abuela. Abuela. Entonces, claro, sí, ¿Qué es? dime. ¿Qué es eso? Pues a ver, tú ahora le dices a, ¿no? Porque eso me lo dicen mis estudiantes. No, yo que le he dicho a mi amigo que me pronuncia abuela y me dice abuela. Y Claro. sí junta los labios porque él me dice mi abuela. Y claro, yo le digo, pues ya me gustaría a mí grabarlo, ¿vale? Cuando realmente está diciendo eso. De hecho, Claro. este estudiante que tenemos en común, me acuerdo cuando me contactó que me dijo, es que mi cuñado me decía que él sí lo pronunciaba y yo lo grabé. Lo grabé y le demostré que no era así. Pero eso no es el único, ¿eh? Hay más estudiantes que me dicen, es que lo he tenido que grabar porque es que me seguía Claro. diciendo que decía abuela o grabar, voy a Claro. grabar. Y pues no. Lo Claro. que pasa es que Esa muchas personas, B esa vez es mucho más suave, ¿no? No hay se un contacto suaviza. de los labios, ¿no? Ujú. Entonces se nota mucho si está al final. Por ejemplo, gustaba. Yo creo que ahí se suele escuchar más, ¿no? Ujú. Es más fácil de percibir. Es verdad. Y, pero sí, O muchas veces los huevo. hablantes, Huevo. o huevo también, ¿no? Cuando está al final es un poquito más relajado, al principio tiene un poquito más de tensión, ¿no? Y es un poco más difícil de observar. Em, y eso, y muchas veces los hablantes nativos, por falta de desconocimiento y con la mejor intención, eh, Exacto. pues sí que insisten en eso. No, 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 es que decimos esto, porque se piensa que se habla como se escribe. Entonces, si la B tiene este sonido, yo lo voy a pronunciar así siempre. Ahora, Sí. obviamente, cuando ya hablo de manera pues un poco más relajada, ¿no? Como a los estudiantes les gusta aprender, ¿no? Yo quiero que me enseñes, no, seguro que te lo dicen, ¿no? Cómo se habla, cómo hablas, pero cómo hablas con tus amigas o con tu Sí, familia. eso mucho. ¿A quién le interesa, no? Pues eso, cómo se habla de otra manera, ¿no? Claro, Pues las al final, noticias, pues al final tú no vas a dar las noticias, ¿no? exacto, Pero creo que exacto. eso es, porque eso lo he oído más veces. Y creo que es que cuando el estudiante suaviza, corrígeme si me equivoco, cuando el estudiante suaviza, digamos que al principio suaviza demasiado. Entonces el nativo dice, no, 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 eso es como él interpreta, eso es muy suave. Tienes que marcarlo más, claro, pero no sabe que hay como un intermedio, o sea, que no es o Claro. abuela o abuela, sino que hay algo intermedio ahí. ¿Sabes lo que quiero decir? Como Sí, claro que que sí. Es como, por ejemplo, el típico, ¿no? Que mis estudiantes me dicen, bueno, en fin, es que, por ejemplo, la podrías D, ¿no? contar mil historias, Sí, ¿no? claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, imagínate, pues, cansado, ¿no? Que es la D también, pues al final, ¿no? Pues se relaja tanto que en algunos dialectos del español casi prácticamente parece que se quite, ¿no? O prácticamente se quite. Y Ujú, se dice se quita. cansado o Cansado. cansá. ¿No? Era típico, estoy cansada. ¿No? Sí. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? ¿Por qué? Pues porque la D se relaja tanto que al final se quita. ¿Qué pasa? Que claro, pues eso se hace pues en el lenguaje coloquial, ¿no? Pues se dice estoy cansada o cansada, ¿no? Cansado. Cansada. Pero claro, tú cuando enseñas eso, pues los estudiantes obviamente intentan, lo hacen así prácticamente en todos los lugares de la D suave, ¿no? Porque claro, es un proceso de aprendizaje. Y claro, entonces Claro. luego llegan los nativos y te llegan a clase. Oye, no, es que me ha dicho mi amigo que es que parece que estoy borracho, que es que no me entiende nada, que no sé qué, bueno, así de veces me lo dicen, ¿no? Bueno, obviamente, claro, hay que pasar por ahí, hay que exagerarlo. Yo, Claro. como comentaba antes, los estudiantes, ¿no? Pues las personas que aprenden la lengua están sordas a esos sonidos. Hay que exagerarlos mucho. Claro, exacto. Si consiguen confiar en mí, ¿no? Pues de alguna manera les hago que exageren mucho para que luego vayan buscando el punto, ¿no? Pues claro, cuando sea más coloquial, claro, a mí en clase no me van a escuchar decir nunca estoy cansada, ¿no? Por Claro. ejemplo. Pues eso se lo voy a decir a mi madre cuando me llama a las 12 de la noche, le digo, "Mamá, estoy reventada, estoy cansada". Claro que se lo digo así, ¿no? Pero obviamente no me van a escuchar nunca. Entonces, bueno, pues hay que un poco también ver este sonido, cómo funciona, ¿no? De lo suave, de lo suavísimo, ¿no? Y de lo que las personas de las noticias no van a decir nunca eso, sino Mm. cansada, ¿no? Un poquito más, va a haber un pequeño contacto con la lengua.